Hola, buenos días. Soy Juan Pablo González, gerente de Azotel, para los que no me conozcan. Estamos dándole la bienvenida a este webinar sobre los planes de igualdad en el sector alojativo, obligaciones de los nuevos Reales Decretos 901 y 902/2020. Y para ello vamos a contar con la colaboración de Lógica Auditoría de Igualdad. Es una empresa especializada en el ámbito laboral del derecho y que se dedica también a todo lo que tiene que ver con auditorías laborales e igualdad. Está formada por varios especialistas que aparecen en pantalla, tienen oficinas tanto en Madrid, Barcelona, como en Vigo y aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y hemos entrado en contacto pues, para establecer un acuerdo de colaboración entre Azotel y la firma para ofrecer a nuestros asociados una serie de servicios vinculados especialmente a la redacción de planes de igualdad debido a la normativa que entra en vigor en breve, una ley que ahora comentará Sandra, la ponente, y que lleva ya años, digamos, en vigor, pero que ahora se actualiza y se exige para empresas a partir de 100 trabajadores la existencia y aplicación de un plan de igualdad. Por lo tanto, bueno, como decíamos, se trata de una firma que tiene oficinas en varios lugares de España y por lo tanto pueden cubrir una parte del territorio. En cuanto a la catálogo de servicios, pues ellos tienen en pantalla auditoría laboral, protocolos de prevención, auditorías de igualdad, planes, compliance laboral, códigos éticos, código de conducta, formación, valoración de puestos de trabajo, auditorías retributivas y desconexión digital. Todos son la cartera de servicios que pueden ofrecer, pero hoy básicamente el webinar va a estar dirigido a lo que es las novedades que se derivan de los planes de igualdad. Contamos para ello con Sandra Cid, que es abogada y socia del despacho, y que será quien lleve a cabo la presentación que a continuación comienza. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a todos y a todas, y Sandra, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo y gracias a Azotel por contar con nuestra firma para poder contarles pues, estas novedades que comentaba Juan Pablo en relación a los planes de igualdad. Como bien ha dicho él, la Ley de Igualdad nace en el año 2007 y es en el 2019, en el Real Decreto 6/2019, donde implementan la obligación que acaba de comentar Juan Pablo, de que todas las empresas con menos de 100 trabajadores a partir del 7 de marzo pues tendrán que tener implantados los planes de igualdad. Y más recientemente pues, se han publicado dos reales decretos, en concreto el 901 y el 902, publicados el 13 de octubre, en el que especifican cómo se tiene que hacer además el plan de igualdad, y el 902 nos obliga a implantar unas auditorías y unos registros retributivos en las empresas. Entonces, comienzo mi exposición intentando explicar un poquito qué es un plan de igualdad y no es otra cosa que integrar la igualdad en la gestión de la empresa. Lo que decimos nosotros, pues aplicar la perspectiva de género a toda aquella gestión que realicemos en nuestra empresa internamente. Lo dividimos en tres bloques. En primer lugar, lo que se tiene que hacer antes del plan de igualdad es un diagnóstico de situación, o lo que llamábamos antes de la entrada en vigor de estos reales decretos, la auditoría de género. Lo que hacemos, lo veremos un poquito más adelante, es analizar todas las áreas que comprenden la organización empresarial y las analizamos desde una perspectiva de género y con todo ello vamos a detectar unas necesidades en la organización que tendremos que cubrirlas con unas acciones o con unas medidas que las recogeremos en el plan de igualdad. Esas acciones y esas medidas se tendrán que implantar a lo largo de los 4 años que tendrá vigencia nuestro plan de igualdad. Por lo tanto, y resumiendo un poquito, es realizar un diagnóstico de cómo está la empresa, elaborar el documento del plan de igualdad, que va a ser negociado con nuestra representación legal de la plantilla, y por último, implantar esas acciones o esas medidas que hemos llevado a cabo y que hemos acordado con nuestra representación legal. El objetivo de estos dos reales decretos, el 901 y el 902, que han sido publicados el 13 de octubre, pero que han entrado en vigor el 901 el 14 de enero de este mismo año y el 902 entrará en vigor en abril,
pero que será de aplicación ya para estos nuevos planes de igualdad que tenemos encima de la mesa y que tenemos que presentar antes del 7 de marzo del 2021. Pues el objetivo de dichos reales decretos son garantizar la efectividad de los planes de igualdad, su registro, incluida la igualdad retributiva. Como veis, os he marcado en negrita las palabras garantizarán la efectividad y las he marcado porque este Real Decreto marca una gran diferencia con respecto a lo que estaba en vigor hasta ahora, hasta su publicación, que es que aquellas empresas que no tenían representación legal de la plantilla, representación legal de los trabajadores y trabajadoras, podían constituir una comisión ad hoc para la negociación de dicho plan de igualdad. Pero con la entrada en vigor de este Real Decreto 901 desaparece constituir esas comisiones con un ad hoc, con una elección por parte de toda la plantilla. Por lo tanto, exigen a las empresas convocar a la representación sindical para que formen parte de esa comisión negociadora o esa elaboración de los diagnósticos y, por lo tanto, de la elaboración del plan de igualdad. Más adelante explicaremos pues, cómo se va a hacer esta convocatoria. Marcamos en negrita también la palabra registro porque hasta ahora no era obligatorio registrar los planes de igualdad en el RESCON, el registro de convenios colectivos. Entonces, la Inspección de Trabajo ni la autoridad laboral podía controlar si las empresas realmente cumplían con la obligación de implantar un plan de igualdad en sus empresas. Ahora, con esta obligatoriedad de registrar, sí que tanto la autoridad laboral como la Inspección de Trabajo va a conocer si esas empresas que llegan al umbral de plantilla y que tienen como obligación implantar un plan de igualdad, lo tienen hecho, porque lo tienen que tener registrado. Incluida la igualdad retributiva, también os la ponemos en negrita porque es otra de las novedades incluidas en el 902, en la que obligan a las empresas a realizar una auditoría retributiva que tiene que formar parte de ese diagnóstico de situación o de esa auditoría de género que tenemos que hacer previa a la elaboración del plan de igualdad. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de toda la exposición y, como os decía, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si está mi empresa obligada a elaborar e implantar dicho plan de igualdad. Pues tenemos dos únicas respuestas, o sí o no. Pues son que sí, aquellas empresas que el umbral del número de personas que tengan plantilla pues sea mayor de 101. Todas las personas con más de 101 personas están obligadas a elaborar e implantar un plan de igualdad antes del 7 de marzo del 2021, de este 7 de marzo del 2021. Y para ello, no solamente tengo que contar a la plantilla, a los trabajadores y trabajadoras de mi plantilla, sino que para saber si llego a ese umbral de los 101, tengo que tener en cuenta a personal de puesta a disposición, es decir, tengo que contar a los trabajadores y trabajadoras de la ETT que trabajan en mi empresa. Os voy a decir además que se deben de realizar dos cálculos obligatorios, y así lo establece el Real Decreto a lo largo de todo el año, uno en el último mes de junio y otro en el mes de diciembre de cada año, para saber si realmente alcanzamos ese número de, en este caso, 101, y ya en el 2022 la obligación será para todas aquellas empresas que tengan más de 50 personas en plantilla, incluidas las personas de ETT. Entonces, aunque realmente el Real Decreto nos establece que se tienen que hacer el cálculo en junio y en diciembre, si yo en febrero llego a un número de 80 trabajadores y trabajadoras en mi plantilla, ahí, en ese momento, empieza a contar o empieza a ser exigible el plan de igualdad para mi empresa, ¿vale? No vale decir, no, es que en junio no la tenía, ya, pero sí que la has alcanzado en un momento determinado. Entonces, tenedlo en cuenta y hay que ir teniendo en cuenta todos estos factores que os hemos puesto aquí, que os pondremos a vuestra disposición estas diapositivas para que lo podáis controlar. Como os decía, cuentan las personas de empresas de trabajo temporal para ese cómputo de alcanzar los 50 personas en plantilla o los 101 ahora en marzo del 2021. También cuentan por igual personas que tengan contrato a tiempo parcial o contrato a tiempo completo, cuentan como una única persona. Y también aquellas personas que en un momento determinado, nosotros vamos a hacer el cálculo, imaginaros, a 30 de junio del 2021. Hago mi cómputo
y digo, vale, estoy en 49, contando también mis ETPs. Tengo que tener en cuenta que tengo que hacer el cálculo de los 6 últimos meses anteriores, saber cuántos eventuales he tenido durante esos 6 meses. Si una persona ha estado contratada eventual durante 101 días, me cuenta como una persona más. Por lo tanto, alcanzaría el número 50 y por lo tanto entraría en la obligación de elaborar e implantar mi plan de igualdad en la empresa. También es obligatorio para aquellas empresas que el convenio colectivo se lo exija, ¿vale? Y que ponga un número de personas en plantilla inferior al que establecen estos reales decretos. Vuestro convenio colectivo de hostelería de Tenerife no dice nada al respecto, o sea que os tenéis que regir por lo que dicen estos reales decretos, ¿vale? Lo que estamos comentando en el apartado primero. También nos lo puede pedir la autoridad laboral, lo puede requerir a cualquier empresa con menos de 50 trabajadores y trabajadoras en plantilla, pero que se lo requiere porque en algún momento pues, algún trabajador o trabajadora pues, ha denunciado alguna situación de discriminación en la empresa. Y por último, aquellas empresas que tengan su plan de igualdad vigente a 13 de enero del 2021 tienen que adaptarlo al nuevo Real Decreto, o sea que también están obligadas a cumplir con lo que establecen estos dos Reales Decretos, 901 y 902, aquellas empresas que hayan iniciado o hayan implantado ya su plan de igualdad pues hace 1 año, hace 2 años o hace 3 años, o sea, simplemente lo que nos dice es que esté en vigor a 13 de enero del 2021. Entonces, tienen que adaptar, o sea, reajustar, rehacer todo su diagnóstico que tenían hecho en su momento y adaptarlo a lo que establece el nuevo Real Decreto. Y es obligatorio realizar la auditoría retributiva que nos establece también el 902. ¿Para quién no es obligatorio? Para aquellas empresas que no lleguen al número 50 de personas en plantilla, ¿vale? De todas formas, esas empresas pueden implantarlo voluntariamente y el hecho de que lo hagan voluntariamente no significa que no tengan que cumplir con lo establecido en el Real Decreto 901 y 902, sino que una vez que tú decides elaborar e implantar un plan de igualdad, te tienes que regir por estos mismos reglamentos e inscribirlos en el REFCOM, igual que si fuese obligatorio. La obligación se mantendrá aun cuando el número de personas trabajadoras se sitúe por debajo de 50. Es decir, nosotros alcanzamos el número 50 de 51 de personas en nuestra plantilla, constituimos nuestra comisión negociadora para empezar a elaborar nuestro diagnóstico de situación y imaginemos que en ese momento pues, finalizan 10 personas. O sea, cuando nosotros iniciamos ya la constitución de la comisión negociadora, resulta que mi umbral de número de personas que tengo es inferior a 50. Pues da igual, o sea, tienes que iniciar ya tu plan de igualdad porque has llegado a ese número 50, a ese tope que nos establecen los reglamentos y por lo tanto ya estás en la obligación de implantar tu plan de igualdad. El plazo para iniciar la negociación es de 3 meses desde que yo alcanzo ese número que nos exigen los reales decretos para elaborar e implantar nuestros planes de igualdad. Este Real Decreto también como novedad nos ha dado o nos ha dejado, que hasta ahora no estaba regulado, elaborar un único plan de igualdad para aquellas empresas consideradas grupos de empresas. Hasta ahora, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, cada empresa por su CIF tenía que elaborar un plan de igualdad. Entonces, un grupo de empresas formado por 3 sociedades con 3 CIF distintos tenía que elaborar 3 planes de igualdad para cada una de ellas. Ahora no, estos reales decretos nos dejan establecer elaborar un único plan para el grupo de empresas, pero previamente necesitamos justificar la conveniencia de disponer de un único plan de igualdad para ese grupo de empresa y esa justificación debe de estar negociada con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. No vale unilateralmente por parte de la dirección de la empresa establecer que se va a hacer un único plan de igualdad para el grupo, ¿vale? Sino que va a tener que ser negociada dicha decisión con nuestra RLT. Debe de tener en cuenta la actividad de cada una de las empresas y su concreto código de cuenta de aplicación. Es decir, nosotros vamos a tener, hemos consensuado con nuestra RLT hacer un único plan de igualdad, pero tenemos 3 empresas que forman parte de nuestro grupo con 3 actividades totalmente distintas. Pues elaboraremos un diagnóstico nuestra parte del diagnóstico va a ir como si fuesen 3 etapas o 3 partes
evaluando por separado las actividades de cada una de las sociedades que forman nuestro grupo de empresa, aunque después refundamos todo y elaboremos un único plan, un único documento. Como el resto de los planes de igualdad, ha de ser negociado, en este caso, según lo que establece el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. Y es optativo el crear el plan de igualdad para el grupo de empresa. Podemos seguir cada uno pues, que cree su plan de igualdad y no pasa nada. Vale, tal como se establecía en la primera diapositiva, que lo dividíamos, ¿no?, nuestro plan de igualdad en 3 etapas distintas, ahora lo que vamos a hacer es ir desglosando un poquito más qué es lo que realizamos dentro de esas 3 etapas. Entonces, la primera etapa, que es la del diagnóstico, la de la generación de esa auditoría de género, la dividimos pues, entre la constitución de la comisión negociadora, que ahora explicaremos cómo la constituiremos, la elaboración del diagnóstico de situación, en donde definiremos cuáles son los objetivos o las acciones que llevaremos a cabo a lo largo de la vigencia de nuestro plan de igualdad, que como máximo será de 4 años, elaboraremos nuestro documento de plan de igualdad, lo registraremos en el registro de convenios colectivos y una vez registrado, bueno, ya una vez firmado o acordado, tiene tanta validez como nuestro convenio colectivo de aplicación, ¿vale? Porque no deja de ser un acuerdo llevado con nuestra representación legal de la plantilla, ¿vale? Se constituirá posteriormente una comisión de seguimiento para evaluar y seguir que se cumple con lo establecido en dicho plan de igualdad y el último paso será la implantación de dichas acciones que hemos llevado a cabo o que hemos acordado en nuestro plan de igualdad. Como os decía, os vamos a pasar las diapositivas porque como cada empresa pues, tiene sus características distintas para que os podáis ver en este apartado, que es el que nos está trayendo más dolores de cabeza actualmente, es la de la constitución de la comisión negociadora. ¿Por qué? Porque muchísimas empresas no tienen representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, va a ser distinta la constitución de la comisión si yo tengo RLT o no tengo RLT. Entonces ahí os hemos hecho un resumen pues, para que cada empresa pueda ver más o menos dónde está, cuál es su situación, ¿no? Os la voy a resumir un poquito. Las empresas que cuenten con RLT, pues nada, convocaremos a la RLT, le explicaremos lo que vamos a hacer, la elaboración del plan de igualdad, le daremos el documento del compromiso por parte de la dirección de la empresa de iniciar dicho plan de igualdad y contaremos con ellos para que formen parte de esa comisión negociadora, de la realización de este diagnóstico de situación. La RLT va a ser nuestro comité de empresa, nuestro delegado o delegada de personal y el Real Decreto establece un número máximo de personas que podrán formar parte de esa comisión negociadora. En principio, el Real Decreto nos establece que como máximo serán 13 personas. 13 personas por parte de la RLT, pero como la comisión que tenemos que constituir es una comisión paritaria, es decir, igual número de personas representando a la parte social, a la parte de los trabajadores y trabajadoras, que las personas que tienen que representar a la parte empresarial. Por lo tanto, en una empresa con 13 personas que formen el comité de empresa, vamos a tener una comisión formada por 26 personas. Así lo establece el Real Decreto ahora mismo. Sabemos que van a ser comisiones pues, de difícil operatividad, porque obviamente son demasiadas personas, pero actualmente es lo que establece el Real Decreto. Y a ello le sumamos además que tanto la parte empresarial como la parte social pueden estar asesorados por personas externas a lo largo de toda la elaboración del plan de igualdad. Entonces no solamente serán comisiones de 26 personas, sino que en la mayoría de los casos pues 30 o 31, contando con las personas externas que formaremos también parte de dicha comisión en la que tendremos voz pero no voto. Después, aquellas empresas que no tengan representación legal de los trabajadores, ¿qué nos dice el Real Decreto? Pues que tenemos que convocar a los sindicatos más representativos del sector. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son los sindicatos más representativos del sector, en vuestro caso, y convocarlos donde nosotros podamos tener justificación de que hemos realizado esa convocatoria a dichos sindicatos, y el sindicato tiene 10 días para contestarnos y para decirnos que sí, que van a formar parte de nuestra comisión negociadora
y que ellos pondrán o nos dirán los nombres de los representantes que vendrán a nuestra mesa de negociación. Aquí el número de miembros está topado en 6, por lo tanto, esta constitución, esta comisión negociadora de esas empresas que no tenéis representación legal, pues tendrá un número máximo de representantes de 12 personas, 6 en representación de la empresa, de la parte social, perdón, y 6 de la empresa. Igualmente, podéis contar con los asesores externos. Después, empresas que tengan varios centros de trabajo, que en unos centros de trabajo tengan RLT y en otros no tengan RLT, no nos vale. No nos vale la RLT de un centro de trabajo para el otro. ¿Qué nos dice el Real Decreto? Que en aquellos centros de trabajo que yo no tengo RLT, tengo o bien convocar elecciones o bien convocar a los representantes más, a los sindicatos más representativos para que me asignen pues ese representante que venga a sentarse en nuestra mesa de negociación. Ahí, bueno, os dejamos un poco explicado como os estoy contando, ¿sabes? Con cuál es la situación de vuestra empresa, pues lo que tenéis que hacer y el total de personas que formarían dicha comisión. Y en el grupo de empresas, pues lo mismo, ¿vale? Si la empresa tiene representación legal de la empresa, pues obviamente serían ellos los que forman parte de la comisión negociadora y si no, tendríamos que convocar a los sindicatos más representativos del sector. Esto es, ya os digo, lo que más dolores de cabeza nos está trayendo. Si realmente la empresa ya tiene representación, RLT, pues genial. Si no la tiene, pues ¿qué estamos asesorando o qué están haciendo ahora mismo nuestros clientes? Pues convocando elecciones. Porque obviamente dicen, pues prefiero empezar yo y hablar con mi plantilla y convocar las elecciones que no esperar pues a que nos manden a los representantes de los sindicatos, porque al final lo que va a pasar es que esos representantes de los sindicatos van a formar parte de nuestra mesa de negociación y se quedarán durante la vigencia de nuestro plan de igualdad, porque formarán parte también de nuestra comisión de seguimiento. Por lo tanto, yo la representación sindical la voy a tener a lo largo de 4 años en mi empresa. Por lo tanto, en cualquier momento esa representación sindical pues, promoverá las elecciones en nuestros centros de trabajo. La comisión negociadora, como decíamos, está compuesta por la RLT y decíamos que de forma paritaria, es decir, siempre tiene que haber el mismo número de representantes de la parte social que de la parte empresarial. Y también paridad. Tenemos que buscar y empezar con la paridad. ¿Qué significa la paridad? Buscar el equilibrio entre que la composición de nuestra comisión negociadora debería de estar formada por el mismo número de mujeres que por el mismo número de hombres, o por lo menos intentarlo. Obviamente, si no se consigue, no se consigue, pero por lo menos intentarlo. La comisión, todas las personas que formen parte de la comisión negociadora, o bien nos demuestran que tienen experiencia en igualdad, o si no, será la obligación de la empresa formar a las personas que formen parte de la comisión negociadora. Esta formación se podrá bonificar a través de la Fundae, por supuesto. Nosotros establecemos pues, que mínimo sea una formación de 2 horas, porque se le tiene que explicar a la comisión negociadora pues, los conceptos básicos de igualdad y se le tiene que explicar cómo se hace y cómo se hace tanto el diagnóstico de situación que vamos a empezar a hacer como el plan de igualdad y el implantar las medidas que vamos a alcanzar, ¿vale? Podrá contar, como os comentaba, con un asesor externo, tanto la parte social como la parte empresarial, que tendremos voz pero no voto. De cada reunión se tienen que levantar acta y tiene que estar firmada y aprobada por los representantes de dicha comisión negociadora. Se tendrá que aprobar antes de iniciar la constitución de nuestra comisión negociadora un reglamento de actuación de obligado cumplimiento además para todas las personas que forman parte de dicha comisión, donde firmarán además una confidencialidad y la protección de datos. Aunque todos los datos que van a manejar de la empresa, que ahora lo veremos, son datos en los que no tiene por qué figurar el nombre y apellido de cada persona. Pero sí es verdad que a lo mejor pues, en departamentos que estén ocupados por una sola persona, pues obviamente la representación de la plantilla va a saber cuál es el nombre realmente de esa persona. Entonces sí o sí tienen que firmar
este documento de confidencialidad y de protección de datos. También se les va a exigir a todas las personas que formen parte de la comisión negociadora que la negociación se tiene que llevar a cabo de buena fe y con una voluntad de alcanzar un acuerdo. Se requiere también la conformidad de la empresa y la mayoría de la RLT para llegar a los acuerdos que firmemos en la elaboración del plan de igualdad. Y en caso de desacuerdo, pues se establecerán cuáles son los procedimientos y los órganos a donde deberíamos de acudir para intentar solucionar dicho conflicto. Como os decía, el diagnóstico de situación o la auditoría de género que vamos a elaborar, que se puede elaborar bien internamente, la propia comisión negociadora puede elaborar dicho diagnóstico o puede externalizarlo con una consultora especializada en igualdad que lo realice, confecciona un primer borrador de dicho diagnóstico, se reúne con la comisión negociadora y va a ser la comisión negociadora realmente la que apruebe ese diagnóstico, ¿vale? Con la consultora lo que se hace es la contratación de un borrador, pero realmente quien va a negociar y quien va a pedir que se justifique y que se revisen todos los datos son los representantes de esa comisión negociadora, ¿vale? ¿Cómo hacemos o cómo se deben de hacer los diagnósticos de situación? Pues en primer lugar, contando siempre con la opinión de la plantilla. ¿Cómo lo hacemos? A través de encuestas en la plantilla. Tenemos que preguntarles a ellos también y a ellas cuál es su visión de la igualdad o cómo se está implantando la igualdad o qué se está haciendo por la igualdad en la empresa y qué les gustaría también que se hiciese, ¿no? Porque tenemos que contar, como decimos, con su opinión. También tenemos que hacer una recopilación de todos los datos cuantitativos y cualitativos. Esto lo hacemos con la dirección de la empresa, ahora os explicaremos para qué o cómo analizamos todos esos datos y los volcaremos en ese documento llamado elaboración del diagnóstico, que tiene como novedad, y nos lo establece estos dos reales decretos nuevos, que contener el protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y la auditoría retributiva. Antes de este Real Decreto lo que se hacía es, por un lado, se elaboraba el plan de igualdad y por otro la empresa tenía un protocolo de prevención del acoso, acoso sexual y por razón de sexo. Ahora lo que nos dice este Real Decreto es que, aunque la empresa tenga ese protocolo, tiene que formar parte de este diagnóstico, como anexo número 1, anexo número 2 o démosle el número que quiera, pero tiene que formar parte indivisible de nuestro diagnóstico de situación. Y la auditoría retributiva, que como bien os decía, es una novedad del Real Decreto 902 y lo que se pretende es dar cumplimiento a la transparencia retributiva. ¿Cómo? Pues pagando el mismo salario para aquellos puestos de trabajo que hagan lo mismo, ¿vale? Entonces, la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuáles son esos puestos o esos grupos profesionales que realizan el mismo trabajo? Pues haciendo previamente una descripción de puestos de trabajo y una valoración de los puestos de trabajo. En vuestro convenio colectivo os dan pues unos mínimos, ¿no? unas funciones básicas, así lo recoge el artículo 17 del ALE, nuestro convenio colectivo no, que nos remite al ALE. El ALE en su artículo 17 nos habla de las funciones básicas de la prestación laboral en cada una de las ocupaciones. Entonces ahí ya tenéis por lo menos un punto de partida para realizar vuestras fichas de descripción de puestos de trabajo. Una vez que tenemos descritas cuáles son nuestras funciones dentro de nuestros puestos de trabajo, lo que se hace es la valoración de los puestos de trabajo. Para realizar dicha valoración de puestos de trabajo hay distintos métodos para hacerlo. El que nosotros os recomendamos y el que utilizan el Ministerio, el Instituto de las Mujeres, el IMIO, es el de factores por puntos y es el que recomienda también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué se hace? Se va dando puntos a cada factor que previamente tenemos que delimitar. También en el ALE nos ayuda, en el artículo 13, porque ya nos habla de cuáles son los factores que nosotros tenemos que evaluar para saber si realizan el mismo puesto de trabajo o no, ¿no? Que es la autonomía, la formación, la iniciativa, el mando, la responsabilidad, la complejidad. Entonces, ya os digo, el ALE ya nos marca unas pautas para empezar por la base
de nuestra auditoría retributiva, que es la descripción de los puestos de trabajo, posteriormente valoración de los puestos de trabajo, y una vez que tenemos valorados los puestos de trabajo ya podemos saber cuáles puestos podemos comparar para saber cuál es el fin. Si realmente hay una discriminación salarial en nuestra empresa, no. Hay una brecha salarial en nuestra empresa, no. ¿A qué llamamos brecha salarial? Pues a ese porcentaje, a esa diferencia de salario que hay entre lo que cobran los hombres frente a lo que cobran las mujeres. ¿Qué nos dice el Real Decreto 902? Que en aquellos casos en que las mujeres cobren un 25% menos o igual al 25%, la empresa tendrá que justificar a qué es debida dicha diferencia, ¿vale? Obviamente, en muchos casos nos salen diferencias y si esas diferencias están justificadas, pero con una justificación objetiva, una justificación que realmente no nos dé lugar a una discriminación, porque ya sabéis que todo lo que no esté justificado puede ser discriminatorio, por lo tanto, todos aquellos complementos que se paguen a mayores y que puedan hacer que una persona cobre un 25% más que otra, puede llegar a ser discriminación. Por lo tanto, tenemos que tener unas políticas retributivas súper transparentes, porque a partir de ahora tenemos que plasmar en nuestro plan de igualdad lo que decíamos, cuál es el valor, o sea, la retribución de cada grupo profesional, y tenemos que comparar si existen diferencias dentro de esos puestos que realizan las mismas funciones. Y una vez que tenemos esto, terminamos, o con todo esto, es lo que tenemos o es lo que hace nuestro informe de diagnóstico de situación. Pero no solo nos quedamos ahí. En nuestro informe de situación tenemos que ir evaluando cada una de las áreas que forman, por eso decíamos al principio, que forman nuestra gestión del día a día, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿En qué procesos empezamos a analizar o qué procesos empezamos a analizar dentro de la empresa? Pues el proceso de selección y contratación. ¿Qué hacemos? Evaluamos no desde un punto de vista de la legalidad. Yo no voy a ver si realmente están bien clasificadas las personas en el grupo profesional de cocineros y cocineras. No, yo no voy a ver eso. Yo doy por hecho de que la legalidad ya se cumple. Yo lo que tengo que ver y diagnosticar es si se cumple con la ley de igualdad, ¿vale? Si yo le estoy dando las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres, pues en el apartado de clasificación profesional, en el apartado de formación, por ejemplo, yo tengo que llevar un control de cuántos cursos se han realizado a lo largo del 2020, de esos cursos, cuántos han asistido mujeres, cuántos han asistido hombres, de esos cursos que yo imparto, cuáles son específicos para realizar un trabajo dentro de mi organización. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo si creo una formación específica la vamos a llamar número 1. Y a esa formación solo acuden hombres, porque yo pues, no tengo ningún protocolo establecido en el tema de formación y yo no abro la formación a toda mi plantilla, sino que yo elijo a dedo quiénes van a esa formación. Resulta que a toda esa formación van 5 hombres solamente. Resulta que en los 3 meses siguientes se abre una promoción para cubrir un puesto de trabajo superior, un grupo de profesional superior, en el que requiero que tengan esa formación que he dado hace 3 meses. ¿Quién va a ascender o quién va a poder promocionar? Un hombre, porque es una promoción interna a la que yo he dado formación y a la que han acudido solamente hombres. Entonces, la formación tiene que ser abierta para toda la plantilla, aunque sean cursos específicos, se tiene que dejar abierta toda la plantilla para dar las mismas oportunidades a unos y a otros. En la promoción profesional, lo mismo, evaluamos pues de los últimos 4 años cuántas personas han promocionado y lo distinguimos siempre por sexo, hombres o mujeres. Y en cada departamento cuántas promociones profesionales hay. Y tenemos que llevar un control, porque obviamente si no se lleva un control, nunca sabremos si en nuestra empresa puede haber desigualdades o no. Y toda desigualdad no significa que haya discriminación, ¿vale? Simplemente tenemos que saber en dónde están esas desigualdades y saber y poder justificar si esas desigualdades se deben a una discriminación o no. ¿Qué más evaluamos? Las condiciones de trabajo que existen en la empresa, incluidas lo que ya comentábamos sobre la auditoría retributiva, los ejercicios de la corresponsabilidad, los derechos a la vida personal, familiar y laboral, pues quienes están disfrutando de los permisos
que establece nuestro convenio colectivo. ¿Son todo mujeres? Pues los hombres también deberían de ejercer dichos permisos. Entonces, por mi parte, por parte de la dirección de la empresa, lo que tengo es que provocar que los hombres también disfruten de esos derechos de corresponsabilidad. ¿Qué se tiene que ver? La infrarrepresentación femenina en los altos cargos. El techo de cristal, lo que llamamos el techo de cristal, y por qué no ascienden o por qué los cargos de alta responsabilidad en mi empresa no están ocupados por mujeres, o sí que lo están. Tenemos que saberlo y la única forma de saberlo es evaluando y llevando un control, ¿vale?, del número de hombres y mujeres que forman pues, los órganos de dirección de nuestra empresa. Las retribuciones, como os comentaba, para la auditoría retributiva, tenemos que saber si en nuestras empresas existe una política retributiva. Si existe, tenemos que analizarla, cómo se ha llegado a esta política retributiva, cómo se ha instaurado y si nuestra RLT ha formado parte de esa negociación de nuestra política retributiva. Y por último, otro apartado que es el de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El que os comentaba, establecer un procedimiento para encauzar o abrir un canal de denuncia para aquellas personas que en nuestras organizaciones en algún momento determinado se sientan acosadas por algún compañero o alguna compañera y especificar cuál va a ser el procedimiento de esa persona para poder ponerlo en comunicación del órgano instructor o el órgano que va a investigar si realmente existe un acoso en nuestra organización o no. Si vuestra empresa ya tiene un protocolo de prevención del acoso, lo que haremos será adecuarlo a lo que establece este nuevo Real Decreto y que forme parte, como la auditoría, de nuestro diagnóstico de situación. Vamos a poner un ejemplo de una de las acciones, ¿vale? Nosotros evaluamos el área de formación y vemos que la plantilla de nuestra empresa pues, no ha recibido nunca una formación en igualdad. Pues obviamente va a ser una de las primeras medidas que nosotros os digamos que se tienen que implantar. Una para la totalidad de la plantilla y otra específica para los mandos intermedios. ¿Por qué? Porque los mandos intermedios es su obligación el transmitir a las personas que de ellos dependen jerárquicamente de transmitir esa igualdad, ¿vale? Entonces, una va a ser para toda la plantilla y otra específica, como os decíamos, para los mandos intermedios. Entonces, yo digo, hago mi diagnóstico, veo que mi plantilla no ha recibido formación en igualdad. Tengo que tomar una medida. ¿Cuál es esa medida o esa acción que yo voy a hacer? Impartir formación a toda la plantilla. Tengo que ponerlo en mi cronograma. Yo tengo que hacer un cronograma de la vigencia de mi plan, va a ser 4 años. ¿Cuándo voy a implantar yo esa medida? Pues voy a decir que la voy a implantar en el primer semestre de vigencia de mi plan de igualdad. ¿Qué tengo que poner en nuestras fichas o de las acciones que vamos a implantar? ¿Cuál es nuestra área de actuación? En este caso, formación. ¿Cuál va a ser la fecha en la que la implante? ¿Cuál es el objetivo de dicha acción? En este caso, pues conseguir que toda la plantilla tenga unos conocimientos básicos de qué es la igualdad en el ámbito laboral. Tendré que describir cuál es esa medida, qué metodología utilizaré para dar formación en mi empresa, cuáles son los recursos con los que yo voy a contar. Pues en este caso, como os decía, este tipo de formaciones se pueden meter siempre a través de los créditos de la Fundae, pero cuáles son también los requisitos materiales y humanos que voy a tener que utilizar para llevar a cabo esta acción. ¿Cuáles son los mecanismos y herramientas de difusión? Porque obviamente al ser a toda la plantilla tengo que dar visibilidad y comunicarle a toda la plantilla que se va a realizar este curso. Tenemos que además llevar unos indicadores de seguimiento y evaluación, tenemos que controlar cuántos hombres y cuántas mujeres han venido a dicha formación y tenemos que tener un reporte por parte de ellos en donde nos digan qué les ha parecido esa formación que nosotros hemos impartido. ¿Cuál es el personal responsable? Tenemos que asignar siempre una persona responsable de implantar dicha medida y cuáles son las personas destinatarias, en este caso, la totalidad de la plantilla. Este es un ejemplo para que veáis pues, las 3 fases estas que habíamos comentado del plan de igualdad. Posteriormente elaboraríamos, una vez que tengamos nuestro diagnóstico de situación, elaboraríamos y aprobaríamos nuestro plan de igualdad. Ahí os dejo recogidos cuáles son los mínimos, los apartados mínimos que tiene que aparecer en nuestro plan de igualdad.
En primer lugar, la determinación de las partes que lo concierten, como habíamos comentado, tiene que ser una comisión paritaria formada por representación social y representación empresarial. El ámbito personal y territorial y temporal de nuestro plan de igualdad, el ámbito personal y territorial va a estar en función de cómo sea cada una de nuestras organizaciones, y el temporal nos lo establece el Real Decreto y nos dice que como máximo será de 4 años. Obviamente es un máximo, podemos hacer planes de igualdad de 3 años, eso ya a lo que se llegue en la comisión negociadora. ¿Qué tiene que formar parte también de nuestro plan de igualdad? Nuestro informe de diagnóstico. Toda esa auditoría que nosotros hemos hecho antes, donde hemos evaluado nuestra área de selección, cómo hacemos las promociones, todo eso no tiene que formar parte de nuestro plan de igualdad y no lo vamos a hacer público en nuestro RESCOM, ¿vale? Lo único que va al plan de igualdad es un resumen, un informe de ese diagnóstico previo que nosotros hemos elaborado. Igual que la auditoría retributiva. Yo hago una auditoría retributiva y no va a ser pública, ¿vale? No se va a publicar en el RESCOM la auditoría retributiva de mi empresa, sino que va a ser público, vamos a llevar al RESCOM un informe o un resumen de esa auditoría retributiva. Como os decía, tenemos que poner cuáles son las definiciones y los objetivos cualitativos y cuantitativos de nuestro plan de igualdad, la descripción de las medidas o de las acciones concretas que hemos decidido implantar a lo largo de estos 4 años, identificar tanto los medios y recursos materiales y humanos necesarios para implantar y para hacer el seguimiento y la evaluación de cada uno de los objetivos, establecer un calendario, un cronograma de actuaciones para dicha implantación y un sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. Lo mínimo es establecer 2 reuniones al año para saber si se están cumpliendo con esos objetivos que hemos establecido en nuestro cronograma. ¿Qué os recomendamos? Pues que esas reuniones, como realmente se hacen con personas que pertenecen a la RLT, pues que hagan coincidir pues, con las reuniones que tengamos dentro del comité de empresa o dentro del comité de seguridad y salud, ¿vale? Estableceremos una comisión de seguimiento, que el Real Decreto sí que no nos dice cuál es el número de personas que formarán esta comisión de seguimiento. ¿Nosotros qué recomendamos? Que si nuestra comisión negociadora estaba formada por 9 personas por parte de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, pues que se cree como un subgrupo, ¿vale?, de esos 9 miembros que formaban parte de nuestra comisión negociadora, pues que 3 sean los encargados de formar parte de la comisión de seguimiento. Nos marca cuál es el número de representación empresarial y los que elijamos por la parte o los que elijan por la parte social. Si eligen que sean 3 personas, pues nuestra comisión de seguimiento va a estar formada por 6 personas. Siempre tiene que ser paritaria, igual número de representación por la parte de la plantilla que por la parte empresarial. Y después tendremos que establecer también cómo va a ser el funcionamiento de esa comisión de seguimiento. Y se va a tener que firmar otro reglamento de actuación y otra confidencialidad y protección de datos. Y por último, se establecerá pues, cómo se puede modificar o si existe no, tenemos que decir cómo se va a proceder si nosotros queremos modificar ese plan de igualdad, ese acuerdo colectivo que hemos firmado. Y después otra cosa que deja el Real Decreto que establece, que antes no lo establecía, y en alguna ocasión pues empezaban a negociar planes de igualdad y por no llegar a un acuerdo se quedaba ahí en stand-by pues durante X tiempo. Ahora no, ahora nos dice que desde que se constituya la comisión negociadora se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí en el plazo de 1 año. Entonces, si obviamente vemos que las negociaciones se encallan en algún momento determinado, tenemos que echar mano de esas comisiones o esos órganos que nos ayuden a mediar y a intentar llegar a un acuerdo para alcanzar y para firmar nuestro plan de igualdad. Y lo que os decía, como antepenúltimo caso, como después de firmar nuestro plan de igualdad, lo tenemos que registrar en el RESCOM. Como os decía, esto es lo que va a darle la pista a la autoridad laboral y a la inspección de trabajo de que nosotros, nuestra empresa, estábamos obligados a implantar un plan de igualdad porque hemos alcanzado ese número de personas requeridas por el reglamento, pero nosotros tenemos ya el registro de ese plan de igualdad. Bueno, aquí os comentaba pues, la comisión de seguimiento, os lo comenté antes, y por último, la implantación de las acciones. Lo que os decía, ¿vale?
en esa acción que hemos puesto como ejemplo, la de dar formación a toda la plantilla, una vez que hemos registrado nuestro plan de igualdad, ahí comienza nuestra obligación de cumplir con nuestro cronograma, nuestro calendario de actuación durante estos 4 años. Que habíamos puesto que en el primer semestre del 2021 impartiríamos formación a toda la plantilla, pues tenemos que empezar a hacer la formación. Una vez hecha la formación, cubriremos unas fichas y dejaremos reflejado en un acta que se ha cumplido con esa acción que habíamos planteado en nuestro plan de igualdad o que habíamos acordado en nuestro plan de igualdad. Y por último, y no por menos, lo que no nos gusta oír, pero que tenéis que saber, cuáles son las infracciones por no cumplir con todo lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? En materia de igualdad, ¿cómo puede la Inspección de Trabajo sancionarnos? Pues obviamente, si realmente no cumplimos con lo que hemos dicho hasta ahora, con lo que nos establece la Ley 3/2007, el Real Decreto 6/2019 y estos 2 reales decretos, 901 y 902, podemos tener pérdidas automáticas de ayudas y bonificaciones y en general de todos los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, la exclusión automática del acceso a tales beneficios durante 6 meses, en el supuesto de infracciones muy graves referidas a supuesto de discriminación directa e indirecta por razón de sexo, las sanciones que se refiere en el apartado anterior pueden ser sustituidas por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en empresas si así se determina por la autoridad laboral competente. No cumplir con las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establece la Ley Orgánica 3/2007 que os acabamos de comentar es una infracción grave y, por lo tanto, las sanciones graves van desde 626 a 6.250 euros. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, es decir, me van a castigar igual o voy a incumplir de igual manera si no lo elaboro, como si lo elaboro, pero lo elaboro mal, o si no lo aplico. Si yo elaboro un plan de igualdad, lo dejo en mi carpeta de que ponga muy bonito plan de igualdad y lo dejo ahí en mi armario sin dar cumplimiento a las acciones que nosotros hemos programado en el cronograma, pues es igual, es una infracción muy grave con sanción que van desde 6.251 euros a 187.515 euros. Otra de los incumplimientos, al no cumplir con la materia de igualdad, la prohibición de contratar con entidades en el sector público y el incremento de las multas y posibles sanciones de recargo de prestaciones en caso de producirse una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo limitante y o incapacitante para las personas trabajadoras. Es decir, el que no contemos con un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo que habíamos comentado antes, o de contar con él, pero no ponerlo en funcionamiento cuando realmente o ante una denuncia que pudiese realizar cualquiera de nuestras personas que forman parte de la entidad. Y nada, hasta aquí creo que bueno, ha llegado la exposición y dar las gracias antes de nada a Sotel por haber contado con Lógica Auditoría e Igualdad para poder explicaros pues, estas novedades y esta obligación que tenéis ahora pues todas las empresas que vais a llegar a los 50 personas en plantilla o los que ya habéis llegado a los 101. Muchas gracias, Sandra, por la exposición. Creo que ha sido muy clara y además muy metódica, ¿no? Con lo cual creo que se ha entendido bastante bien el proceso. No obstante, tenemos tiempo para abrir un pequeño turno de preguntas que pueden formular bien a través de la propia aplicación de preguntas y respuestas o del chat. Creo que alguien había formulado alguna en términos del número de personas. Dice, la ley marca un máximo de representantes, pero ¿marca un mínimo? No. No marca un mínimo. No marca un mínimo. O sea, si nosotros solamente tenemos un delegado, pues va a ser ese delegado. O sea, la comisión negociadora estará formada por 2 personas. El delegado de personal más una persona en representación de la empresa. Estupendo. Hay también otra pregunta que acaban de subir. Dice, en el ALE, en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, viene redactado una serie de capítulos, indicaciones y normas de elaboración de diagnósticos de igualdad. ¿Ya no son válidas dichas indicaciones? No son válidas. Nos tenemos que ir al Real Decreto 901. Perfecto. Aclarado queda.
Las del ALE estaban porque antes de la publicación de este Real Decreto no había una guía, o sea, había guías elaboradas por el IMIO, por las distintas comunidades autónomas, pero realmente no teníamos un reglamento, una ley que nos especificase cómo hacer un diagnóstico. Pero ahora sí, el 901 sustituye a lo que diga el ALE. Okay. Hay una felicitación aquí por parte de un participante respecto a tu exposición, que ha sido muy clara. Muchas gracias. Preguntan también, dice, ¿puede el representante laboral de la empresa pedir que se sume a alguien más por la parte social? No, no. Para formar la comisión negociadora solamente pueden formar parte de la comisión negociadora representantes legales de los trabajadores o trabajadoras o aquellos, en aquellas empresas en las que no tengan representación y la empresa convoque a que participen los sindicatos, serán las personas que designen esos sindicatos, ¿vale? Podrá haber personas externas, pero todas las personas que acudan a esas negociaciones tienen que acreditar que tienen conocimientos y experiencia en igualdad. Perfecto. ¿Alguna cuestión más que quieran formular? Bien, están entrando, sí. ¿Los plazos para el cumplimiento tienen en cuenta el cierre de la empresa por COVID? ¿Perdón? ¿Los plazos para el cumplimiento tienen en cuenta el cierre de la empresa por COVID? ¿Las empresas están cerradas ahora mismo? Nada, de nada, de nada. Estos plazos, lo comentábamos antes de empezar la exposición, que hace poco hemos tenido una reunión con la directora de la DGT, de la Dirección General de Trabajo, y un poco le transmitimos esto, ¿no? que llevábamos mucho tiempo esperando a que se saliese un reglamento que nos dijese cómo actuar y cómo hacer realmente el diagnóstico de género, porque no lo había. Y le dimos las gracias por haberlo hecho, pero también le transmitimos que no era el momento de hacerlo, porque obviamente es un momento de crisis para todas las empresas y las empresas que, aunque estén en ERTE, lleguen a 100 trabajadores y trabajadoras en plantilla, tienen la obligación de a 7 de marzo del 2021 tener implantado su plan de igualdad. No paraliza esos plazos. Ok. Pregunta también por aquí, bueno, felicito también por la ponencia. Dice, ¿cómo formarse y actualizarse en materia de igualdad? ¿Qué nos recomendaría Sandra? Entiendo Pues que... claro, hay un montón de cursos de formación, ¿sabes? Siempre orientados, siempre buscar los que estén orientados al ámbito laboral, ¿vale? Porque ahora la igualdad obviamente es un tema transversal y es un tema que se está dando en todas las administraciones públicas, en toda nuestra vida diaria, ¿no? O cotidiana, por decirlo así. Entonces, buscar siempre el que tenga relación con el ámbito laboral, ¿vale? Porque si no, al final, o sea, hay materias que son iguales para todas, porque obviamente vamos a empezar a explicar de dónde viene el término feminismo y hay muchísimos temas en común, pero obviamente en los que os tenéis que centrar es en el tema laboral, ¿vale? En el ámbito laboral. Ok. Preguntan también por aquí, ¿qué requisitos tienen que tener los representantes por parte de la empresa? ¿Qué requisitos? Por parte de la empresa, Sí. ninguno. La empresa elige, o sea, siempre va a elegir en función del número de la RLT. Si la RLT está formada por 4, pues la dirección de la empresa tiene que nombrar a 4 personas. Lo normal es que se nombren pues, a la persona que está en el departamento de finanzas, en recursos humanos, en administración, suelen ser esas personas. No se les exige ningún requisito porque, aunque no tengan formación y experiencia en igualdad, es obligación de la empresa, ¿vale?, formar o dar un curso de formación antes de iniciar la comisión negociadora o de iniciar el proceso del diagnóstico. Ok. Preguntan también por aquí, dice si los cursos deben de tener un mínimo de horas como hay en otros apartados. No, no. De momento no lo han regulado, ¿vale? El Real Decreto lo único que establece es que tengan formación, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la formación en la que damos para la comisión negociadora es de 2 horas. Y si hacemos un tipo test para saber que realmente le han quedado claros pues, los términos, los mínimos
para saber evaluar, porque como os decía, o sea, el diagnóstico lo puede elaborar la propia comisión o lo puede externalizar, pero de una forma u otra tiene que saber ver un cuadro y decir, ¿por qué evalúo los turnos? ¿No? ¿Yo por qué voy a evaluar los turnos de trabajo? Bueno, pues porque a lo mejor, os cuento el caso de una empresa, por ejemplo, que habíamos analizado nosotros, en la que, nuestra consultora, en la que todas las mujeres tenían turnos de mañana y todos los hombres tenían turnos de tarde. Al ver la retribución salarial veíamos que, claro, los hombres cobraban más comisiones que las mujeres. Entonces preguntamos por qué era así, por qué era esto, y dice, no, nosotros es que los turnos se los asignamos a las mujeres para que concilien la vida laboral y familiar, decía el dueño de la empresa, ¿no? Y a las mujeres en la encuesta le preguntábamos por los turnos y ellas nos decían, a nosotras nos viene dado, no son turnos rotativos, a nosotros nos imponen el turno de mañana. ¿Qué pasa? Que las ventas o los clientes venían por las tardes. Entonces, obviamente, si la facturación o la mayor facturación se hace por la tarde, las comisiones van en función de las ventas que se hagan, obviamente los hombres pues cobraban más que las mujeres. Entonces hay una discriminación por razón de sexo, ¿vale? No se pueden hacer las cosas así, o sea, todo tiene que tener una lógica y todo tiene que tener una justificación objetiva. Con respecto a la obligación del 7 de marzo de tener, digamos, disponer del plan de igualdad, ¿qué ocurre? Pregunta por aquí si tendría sanción el registrarlo después de esa fecha. En principio, la obligación es a 7 de marzo tenerlo inscrito en el RESCOM. Hombre, yo no creo que Inspección de Trabajo se meta, tal como estamos, en eso. Sé que si no lo tienes el año que viene, pues seguramente que sí, pero obviamente, o sea, yo creo que demostrando que se está negociando, yo creo que hoy, por lo que nos decía la directora de la DGT, que van a ser un poco permisivos. Pero claro, es mi opinión. Y otra cosa es lo que después realmente haga la Inspección de Trabajo. Realmente no se está cumpliendo con lo que dice el Real Decreto, pero bueno. Casi como la inspiración, ¿no? Que nos coja trabajando mejor, ¿no? Sí, correcto. Vale. Pregunta también por aquí si aquellas empresas que no disponen a día de hoy de RLT tienen que iniciar previamente un proceso de elecciones sindicales. Claro, tienen las dos opciones, o iniciar ellos el proceso de elecciones, de elecciones sindicales, o si no, lo que en cuanto digan vamos a empezar el plan de igualdad, tienen que convocar, o sea, nosotros tenemos que mandar por mail o por burofax un documento que acredite que realmente los has convocado a los representantes más representativos del sector, y ellos tienen 10 días para contestar. De acuerdo. Dice por aquí, me crea una duda los miembros de la comisión si son números máximos. ¿Tienen que ser todos los miembros del comité de la empresa? Por ejemplo, un comité de 13 miembros, ¿pueden elegir entre estos quiénes forman parte de la comisión y forman parte de la comisión menos personas? Pues mira, el Real Decreto dice que la comisión negociadora estará formada por las personas que forman la representación legal de la plantilla. Por lo tanto, si tenemos un comité de 13 personas, esas 13 personas formarán parte de la comisión negociadora. Nosotros hemos hecho una consulta a la DGT porque, como os decía, nos parece inoperativo, porque vamos a tener una comisión negociadora de 30 personas, porque van a ser 13 por parte de la representación de la plantilla, 13 por parte de la representación empresarial, más los externos que estemos. Entonces, si se hacen, os digo, más o menos se suelen hacer unas 6 u 8 reuniones mientras elaboramos el diagnóstico de situación. Entonces, imaginaros en una empresa en la que nos tengamos que juntar, pues, y tal como estamos ahora, pues 30 personas para discutir si al final ponemos esta medida o no la ponemos, ¿no? O me faltan más datos, pásame esos datos, porque de cada reunión tenemos que levantar un acta. Entonces, hemos hecho una consulta en donde lo que le solicitamos a la DGT es si realmente podrían elegir el comité de empresa, pues que al final el comité de empresa está formado por 4 sindicatos, bueno, pues que por lo menos que sean mínimo 4 personas que representen a cada uno de los sindicatos. Porque además ya no solamente es por el número de personas que forman esa comisión de igualdad, sino que yo como dirección de empresa, ¿cómo soy capaz de conseguir que 13 personas, 13 trabajadores o trabajadoras de la plantilla, formen parte de esa comisión negociadora en representación de la empresa?
Es decir, yo tengo a 13 personas que en su día han elegido un representante que lo tengo ahora enfrente, ¿no? Es mi representante, yo he elegido a esta persona para que me represente. Sin embargo, yo ahora, durante la elaboración del plan de igualdad, tengo que estar en representación de la empresa. Entonces, hay puestos de trabajo, como los que decía, pues el director de finanzas, el director o directora de recursos humanos, que son puestos que realmente son más representativos de la empresa. Pero imaginaros conseguir a 13 representantes de la empresa, que no tienen por qué ser mandos intermedios ni nada. Entonces, imaginaros, para mí es que, bueno, para nosotros nos pareció una locura. Hemos hecho la consulta, pero realmente, o sea, cogiendo lo que especifica el Real Decreto, es que si nuestro comité está formado por 9 personas, nuestra comisión negociadora va a estar formada por 18. De acuerdo. ¿Alguna cuestión más que se quiera plantear? Por aquí dice, otra vez en la parte de pregunta, dice, ¿qué ocurre si el comité de empresa bloquea la negociación de la comisión sin causa justificada? Pues para eso, lo que os decía, ¿vale? Cuando se reúne la comisión negociadora, es decir, tenemos ya nuestros 9 representantes de la empresa, nuestros 9 representantes de la parte social. Se tiene que firmar un reglamento de actuación y se tiene que establecer ahí qué es lo que pasa si en algún momento, como decía, pues nos encallamos en la negociación, ¿vale? Tenemos que establecer cuál va a ser el procedimiento, pues bien ir a inspección de trabajo o bien ir a los miembros a los representantes del convenio colectivo, que sean los mediadores en dicho proceso, ¿vale? Pero es que es lo que os decía, que es que sí o sí tenemos que tener nuestro plan de igualdad registrado en el plazo de un año desde que empezamos la constitución de nuestra comisión negociadora. Okay. Pregunta por aquí si hay modelos de reglamento para la negociación. ¿Hay un modelo de reglamento? No, pero realmente en el Real Decreto casi lo especifica, ¿vale? En el Real Decreto 901 casi nos pone las funciones que tiene que haber que tiene que tener la comisión negociadora, igual en la comisión de seguimiento. Con lo cual se adapta y queda como documento de trabajo, digamos, ¿no? Eso es. Perfecto. Vale. Vale, pues te dar las gracias también por dedicarnos un rato a este tema tan importante y necesario. La verdad que sí que ha sido muy interesante la exposición y sobre todo muy clara, ¿no? Entonces, si les parece, a partir de aquí, aparte de que ha quedado grabada la exposición y la subiremos al canal de YouTube de Azotel, con lo cual la pueden repetir. Sandra también nos facilitará, nos ha dicho la presentación por si la quieren consultar. Y a partir de ahora, pues estamos a vuestra disposición. Si quieren o bien directamente a través de Azotel, nos pondremos en contacto con Lógica Auditoría para pues establecer ya esos contactos con este nuevo servicio que queremos ayudarles para cumplir con este requisito, con este nuevo requisito, pero necesario al fin y al cabo para fomentar y que en este sector pues la igualdad también sea una realidad efectiva. Así que si no hay nada más, pues muchísimas gracias Sandra, a ti y a todo el equipo de Lógica Auditoría de Igualdad, también a todos los participantes que han participado en este webinar y nos ponemos desde ya, como decíamos, a vuestra disposición para ponernos manos a la obra con esta importante tarea. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a Azotel y muchas gracias Juan Pablo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en contacto.